Hola, bienvenidos al programa institucional de la Cámara de Representantes, Debate en Cámara, donde tratamos temas de actualidad que le interesan a usted como ciudadano. En el día de hoy hablaremos sobre la Ley de Víctimas, que próximamente cumplirá 3 años de vigencia, resaltando la importancia de la reparación de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Y pues para tratar este importante tema tenemos como invitados en estudio a los representantes a la Cámara Joaquín Camelo Ramos del Partido Liberal por Cundinamarca. Él hace parte de la Comisión Tercera o de Hacienda y de Crédito Público, es copresidente de la Comisión de Paz, también es coautor de proyectos de ley en pro estampillas de universidades como la Nacional, la Pedagógica y la Universidad de Cundinamarca. Promovió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y reforma a la Ley Quinta de 1992, entre otros proyectos de gran importancia para Cundinamarca. También tenemos en estudio a Iván Cepeda Castro, él es representante del Polo Democrático por Bogotá. Él hace parte de la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales, así como también de la Comisión Accidental de Paz. Es activista por los derechos humanos, vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Su labor en el campo de los derechos humanos le ha hecho merecedor de varios premios. Bienvenidos, representantes. Muchas gracias, un placer estar aquí. Cordial saludo. Trataremos hoy un tema bastante polémico, pero de gran importancia para nuestro país, para todos los colombianos. Vamos a comenzar con la primera pregunta para los dos. De aprobarse las propuestas en La Habana en el referendo por la paz, ¿cómo piensan ustedes que se integrarían los acuerdos de la Ley de Víctimas allí en este proceso? Bueno, se sabe que estamos en un proceso de paz que está avanzando exitosamente, en el que ya estamos llegando al punto en el que guerrilla y gobierno escuchen a las víctimas, al clamor que ha sido elevado desde distintas instancias de la sociedad colombiana para que los acuerdos de La Habana sean acuerdos de paz, pero al mismo tiempo satisfagan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y a las garantías de no repetición que deben, por supuesto, ser honradas con relación a más de 6 millones de personas que en Colombia tienen la condición de víctima directa. Ahora, ahí habrá múltiples discusiones, una comisión de la verdad, cómo será esa comisión, cómo será el procedimiento de justicia, cuál va a ser el órgano o los órganos de justicia, el marco jurídico para la implementación de esos procedimientos y, por supuesto, también cómo la actual normatividad y la actual institucionalidad que hay en el país dedicada a las víctimas debe fortalecerse en condiciones de la posguerra. Imagínese usted, hasta ahora sabemos de esas 6 millones de personas, pero cuando llegue la paz, ojalá sea muy pronto a Colombia, habrá muchas personas que atender. Los propios combatientes van a reclamar seguramente situaciones en las cuales también en el conflicto han sido víctimas. Se sabe que los miembros de la fuerza pública ya han sido reconocidos en esa calidad. Muchas poblaciones que hasta ahora han guardado silencio podrán hablar, si ya no existe la violencia, y seguramente se va a incrementar, digamos, esa petición, esa solicitud de exigencia de las víctimas en el país. Así que un tema que debe ser abordado en La Habana es cómo fortalecer la Ley 1448 del 2011, cómo fortalecer la institucionalidad de cara a una posguerra que yo le digo, espero que llegue muy pronto a Colombia. Su opinión, representante Camelo. Sí, es evidente que en el marco general de los acuerdos que se suscitan en La Habana ya hay un gran complemento que reconoce el gobierno y los voceros de las FARC. Este tema de víctimas definitivamente daba la impresión de que iba a ser el tema que iba a generar un gran debate, así ha sucedido en La Habana, pero también este hecho ha generado una gran visibilidad de la otra cara de las víctimas de la guerra. No solamente decir aquí que son solo víctimas de un conflicto armado. Lo interesante de este proceso de La Habana es que nos hacen también un llamado a reconocer a otras víctimas del país, las víctimas del conflicto social, del conflicto ambiental, del conflicto cotidiano de muchos compatriotas. Y esto es trascendental, porque lo que se avecina en este proceso, ojalá este año que se firme ese gran acuerdo final, pues generará esa gran apertura
para reconocer otras víctimas, porque, insisto, no solamente habrá que ver las víctimas del conflicto armado, esto ha generado unos conflictos aleatorios, regionales, locales, y es lo interesante, que esto nos dará la oportunidad para que el país se integre, se complemente a hacer de esta manera una gran justicia social para reconocer la satisfacción, para darle esa satisfacción de derechos a todos los colombianos sin distingo alguno, que creo que es la gran misión de este gran propósito, no solamente de la misma ley, sino lo que hoy ya refrenda el mismo proceso de La Habana. O sea, vamos por buen camino. Extraordinario camino. Sí, aunque realmente la situación de las víctimas hoy en Colombia sigue siendo muy difícil. No hay que olvidar que la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado, yo reconozco lo que dice el representante Joaquín Camelo, hay muchas otras víctimas de los conflictos sociales que hay en el país, pero digamos la gran mayoría de esas personas son personas de origen rural, que están en la Colombia profunda, que no tienen acceso a un tribunal de justicia, a un fiscal, a la Defensoría del Pueblo, que no tienen un abogado, que son personas que en su mayoría son mujeres desplazadas de origen campesino, indígena, afrodescendiente. Esas víctimas siguen hoy en su inmensa mayoría siendo personas que están expuestas a múltiples factores de violencia, la precariedad social y económica, en condiciones de vulnerabilidad. Yo diría que en eso la ley de víctimas se ha quedado corta con relación a ese inmenso drama que hay en Colombia. Muy bien, representante, si les parece vamos a hacer pedagogía de la comunicación con nuestros televidentes y entonces quisiera preguntarle a usted, representante Iván Cepeda, ¿qué es la ley de víctimas? ¿Qué significa ley de víctimas? Bueno, es una ley que, producto de múltiples debates con la sociedad civil y con las víctimas, consagra básicamente el derecho a la reparación de las personas o colectividades que han sido afectadas y han sufrido consecuencias de la violencia ocurrida en el contexto del conflicto armado. Esa reparación se hace por dos vías consagradas en la ley. Una de ellas es la reparación de carácter administrativo, es decir, que no requiere un procedimiento judicial y que implica que las personas reciban por parte del Estado una serie de insumos y de recursos y también de atención. Esa reparación tiene que ver con la indemnización, por supuesto, una cifra que está tasada en la ley en términos de recursos económicos, también de la atención médica, de la satisfacción que en los términos del derecho internacional significa el perdón, la solicitud de perdón, la memoria a través de la construcción de sitios que preserven la memoria, de comisiones de la verdad, en fin. Y la segunda vía es una vía jurídica, que es la que tiene que ver con la restitución de tierras. Ahí hay un procedimiento en el cual cualquier persona que alegue haber sido despojada de su predio en condiciones del conflicto puede acudir a una justicia que se ha creado ahora, que es la justicia agraria, en la cual la persona demuestra bueno, mediante un procedimiento se demuestra que ha sido despojada y se produce una restitución. Ahora, repito, ambos procedimientos son totalmente insuficientes para la situación que hay en el país. Quisiera referirme precisamente a los procedimientos administrativos y judiciales que definitivamente han generado una importante expectativa, pero no han sido los mejores. Hoy encuentra uno cifras sorprendentes, especialmente en el tema de las víctimas, de aquellos compatriotas que perdieron de una u otra manera sus tierras. La justicia no es eficiente, se siente aún una gran duda del modelo, del sistema. No se le reconoce en su 100% las demandas. Da la impresión de que hay una insensatez en el sistema judicial y, ¿por qué no, una corrupción latente? En las últimas etapas de este proceso, de este modelo de ley, encuentra uno a los indígenas, por ejemplo, a las mujeres, incluso a jóvenes, a negritudes, alzando sus brazos, protestando permanentemente. Hace un par de semanas, muy cerca aquí al Congreso de la República, nos encontrábamos aquí una manifestación de indígenas, de campesinos de lugares muy lejanos, protestando al frente del Ministerio de Vivienda. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que hacen al frente del Ministerio de Vivienda? Y decían, es que no es suficiente
también reclamar nuestro predio. Es que perdimos nuestros bienes, nuestra vivienda, nuestra infraestructura. Fíjate cómo va creciendo la demanda de los derechos de la gente en este contexto de la ley de víctimas. Eso es entender que la ley tiene que ir más allá y que los jurisconsultos, los abogados, los defensores de este modelo, como en este caso el hoy senador de la República, el doctor Cepeda, quizás es de los líderes que tienen que ir en estos próximos años en el Congreso a tener una visión más allá del escenario típico de la víctima de la guerra y de la tierra. Vamos a encontrar un país cada día con mayores demandas sobre este concepto de víctimas. Y yo en ese tema creo que debemos ir repensando de qué manera se va o fortaleciendo o de alguna manera ampliando el concepto de esta defensa de los colombianos víctimas de un conflicto social y armado, que no es solamente, como digo, quedarnos en el debate que el mismo sistema colombiano, político y judicial, ha querido mostrarle al país. Y quiero en eso decir, el tema de la víctima va más allá del conflicto armado. Aquí, insisto, tenemos un modelo de muchas víctimas que, por supuesto, reclaman permanentemente sus derechos. Y en eso tendrá que hacerse indudablemente una justicia mucho más amplia para garantizar la demanda de los derechos de la inmensa mayoría de colombianos que no dudo van a aparecer día a día en este contexto. Claro. Representante Cepeda, ¿y cómo hace el Estado para reconocer cuáles son las víctimas? Yo quisiera que me enumerara como las características específicas de las víctimas. Bueno, aquí en Colombia tenemos, después de 60 años de violencia, digamos, un universo de personas y colectividades que tienen muy diversa condición, pero bueno, en la ley está claramente establecido que la persona o el grupo que se considera víctima directa del conflicto armado es aquella persona que ha sufrido una serie de consecuencias, bien sea de manera directa o como familiar, en medio de esas hostilidades del conflicto. Y hay un procedimiento administrativo en el cual la persona que de una manera relativamente fácil puede documentar, ilustrar esa condición, es inscrita en un registro nacional en el cual hay un orden para ser tramitada y tratada su condición. Ahora, más allá de toda esa pedagogía a la que usted nos invita, aquí el problema es el siguiente: ¿cuál es la situación después de 3 años, usted bien lo dijo al comienzo, sí, en el que están las víctimas después de que se ha aplicado la ley? Y realmente lo que nosotros evidenciamos es que la ley y su institucionalidad son totalmente insuficientes. Mire, le digo, por ejemplo, algunos datos importantes. La organización Human Rights Watch, que es una organización reconocida internacionalmente, ha dicho que no ha retornado una sola familia a sus predios después de que ha sido aplicada la ley. Llevamos 3 años en estas, hay 50.000 peticiones de restitución de tierras y tan solo se han emitido 700 sentencias. ¿Y estas 50.000 ya están identificadas en el proceso? Sí, han presentado, son personas que han presentado ante el sistema una solicitud formalmente. Allá voy, representante. Pero bueno, simplemente para redondear esta idea, si seguimos a este ritmo, nos tardaríamos entre 100 y 400 años para poder evacuar todas esas solicitudes. Claro. Ahí está el problema fundamental. Claro. Allá iba, representante, si una persona se siente víctima, se siente agredida por parte de los grupos armados del conflicto o del Estado, reconocido también. ¿Qué pasos tiene que dar? ¿Qué debe hacer esta persona? Porque usted nos ha dicho al comienzo que son personas de la zona rural en su mayoría, que no tienen, digamos, un grado de estudio, que no tienen las posibilidades. Entonces, una persona que se siente agredida, ¿qué hace? Bueno, presenta su solicitud, como lo he dicho, sí, queda inscrita en un registro y después la Unidad Nacional de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, que son las dos estructuras institucionales, atenderán esa solicitud. El problema es la lentitud, el orden que tiene eso, las condiciones que se han presentado en muchas regiones. Fíjese que, como ha ocurrido en muchas partes del país, en esos sitios donde el conflicto armado ha sido más álgido,
hay una real colonización del Estado por parte de los grupos armados y de las mafias. Así que muchas veces el propio sistema que debe atender a las víctimas está corroído por la politiquería, por el clientelismo. Las víctimas tienen temor de ir a presentar estas solicitudes porque hay grupos paramilitares, por ejemplo. Se sabe que en estos años de aplicación de la ley han sido asesinados un número muy considerable de mujeres y hombres líderes de víctimas y de restitución de tierras. Van más de 60 personas asesinadas. En muchas partes del país esos grupos continúan teniendo, digamos, una actuación que es, digamos, salvaje, lo que acabamos de ver, por ejemplo, con relación a Buenaventura. Los grupos que están haciendo presencia en Buenaventura y concretamente grupos paramilitares están sometiendo a la población a situaciones de crueldad y de atrocidad muy grandes. Todo eso conspira para que existan muchas dificultades para que las personas de esa Colombia rural puedan no solamente presentar una solicitud, sino hacer efectivo los derechos que tienen a la reparación y a la verdad y la justicia. Claro, y representante José Joaquín Camelo, ¿y cómo garantizar entonces los derechos de estas víctimas teniendo en cuenta la lentitud con que el Estado maneja esta situación? Bueno, la ley contempla un sistema técnico, legal, que recepciona, como lo decía el senador Cepeda, un registro inicial de la persona que se considera víctima y se traslada esta información donde bien puede hacerlo el ciudadano que considere su coyuntura en este contexto de víctima, hacerlo ante una alcaldía, una gobernación, ante la Fiscalía General de la Nación. De allí fluye este registro hacia una entidad que se llama la Unidad de Víctimas, que tiene toda una estructura técnica, legal, social, precisamente para evaluar este registro. Y de allí, por supuesto, se desencadena un análisis juicioso que lo contempla la misma ley para establecer el grado de esa situación que demanda el colombiano. Y ahí debo decirle al senador que, insisto, porque es que los colombianos tienen que aprovechar esta ley. Insisto, no pueden únicamente subestimarse a aquellos que levantan la mano por decir que estaban dentro de un contexto rural, de conflicto armado o de conflicto social. Yo hago un llamado, en este caso, a las mujeres, por ejemplo, a los jóvenes, a los afrodescendientes, incluso a los mismos sindicalistas y defensores de derechos humanos que muy bien nuestro senador de la República podrá referirnos a ese otro llamado y coadyuvar a que también se animen a hacerse invisibles, porque es que esa es la otra parte del modelo de las víctimas que se quedan quizás en un esquema tradicional a lo que antes se desarrollaba en torno a la ley de víctimas, y era simplemente establecer un trámite judicial que se generaba en los estrados judiciales y se iba de alguna manera a muchos años sin resolverse definitivamente, incluso a crearse una gran impunidad. En ese contexto yo creo que aquí vale la pena decirle a las mujeres que denuncien también esas violaciones sexuales, a esos jóvenes también que denuncien también esos derechos vulnerados que han tenido solo por el solo hecho de ser un joven desempleado y que han tenido que someterse a una violencia del mismo sistema o de la misma sociedad. Mire, por ejemplo, los indígenas, de 87 pueblos, apreciado senador, 34 hoy prácticamente se hallan en un riesgo de extinción. Ellos tienen que ser también muy visibles y tenemos que ayudarles. Y por eso el mensaje aquí es, si conocemos una víctima, si conocemos un familiar, si tenemos un allegado, cualquier ciudadano, ayudémosle a canalizar de alguna forma su defensa de sus derechos fundamentales. En este contexto, el derecho a la reparación, el derecho a la satisfacción de sus derechos como ser humano. Claro, representante. Yo creo que esa invitación es fundamental y que es necesario alentar a que las personas reclamen sus derechos, de acuerdo, digamos, en general. Ni siquiera simplemente, digamos, a las víctimas, sino todo ciudadano en Colombia desde, digamos, sus primeros años en la educación debiera ser formado en la reclamación de sus derechos y en utilizar todos los mecanismos legales, civiles,
políticos para que esos derechos sean realidad. Ahora, el problema es que también aquí el Estado debe asumir claramente sus responsabilidades. Yo pongo un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar. Entre otras cosas, la ley tiene un mecanismo de participación de las víctimas, de crear la Mesa Nacional de Víctimas y mesas locales. Bueno, nosotros estuvimos asistiendo a esa conformación. A los pocos meses de creada la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, todos sus integrantes han tenido que venir a vivir a Bogotá porque fueron amenazados por los grupos paramilitares en esa zona del país. Y cuando nosotros hemos presentado el caso ante el sistema, se nos dice que, bueno, ahí el Estado no tiene en este momento la fuerza necesaria para hacer que prime el Estado de Derecho y no precisamente la voluntad de quienes están ejerciendo la violencia. Así que todo eso es muestra también de las dificultades que tiene hoy la reclamación de las víctimas. La mayoría de estas personas y organizaciones son organizaciones que trabajan en inmensas condiciones de precariedad, es decir, de mujeres campesinas que no tienen recursos para comunicarse, para transportarse, para poder enviar siquiera un correo. Entonces, es necesario que el Estado colombiano actúe como autoridad, actúe como la entidad, el ente que garantiza los derechos de la población. Y esa es una gran discusión que hemos tenido en la aplicación de esta ley. Representantes, hemos hablado acá de reparación. Yo quisiera que le contaran a los televidentes cómo se hace esta reparación. ¿Esta reparación es en dinero, es en bienes? ¿Cómo es? Expliquémosle, sigamos haciendo pedagogía de la comunicación con el televidente. ¿Y cuál es el tope, si es en dinero, que se le da a cada víctima? Bueno, la reparación es un proceso que tiene varios aspectos. Así ha sido definido en el derecho internacional de los derechos humanos luego de un muy largo recorrido. Un aspecto simplemente de eso es la indemnización. La indemnización es una forma de mitigar, de resarcir el daño que se ha producido, pero no es la única forma. Existe la restitución. La restitución es no solamente restituir la tierra, sino restituir los derechos, volver a que la persona pueda tener una condición igual, hasta donde eso es posible, a la condición que tenía antes de la comisión de los hechos de victimización. Bueno, a veces esa situación era incluso, digamos, peor a la que tienen hoy muchas personas, pero bueno, ese es el ideal, digamos. La satisfacción que tiene que ver con el tratamiento de la memoria de las personas que han sido víctimas de violencia, de su condición moral. La satisfacción es una forma de reparación en la cual se honra a la persona en su condición de dignidad. Y para eso existen distintos procedimientos. La no repetición. Parte de la reparación consiste en que los hechos que dieron lugar a la situación de las víctimas no vuelvan a repetirse. ¿Y qué pasa si estas personas que ya han sido reconocidas como víctimas vuelven a ser agredidas y vuelven a ser víctimas? Lo que ocurre en Colombia es que usted no encuentra a una víctima de un hecho. Regularmente lo que a mí me ha enseñado la experiencia de trabajar con víctimas 20 años es que las personas en Colombia han sido víctimas, por ejemplo, de 3 desplazamientos forzados, tienen a varios familiares que han sido asesinados, las mujeres casi en un altísimo grado han sido violadas o víctimas de abusos sexuales de distinta índole. En fin, no es, digamos, un hecho excepcional en Colombia, y esto duele decirlo, la condición de las personas y de las comunidades es que han sido víctimas permanentes de múltiples episodios, de múltiples acciones. Así que por eso, vuelvo al punto, la ley que actualmente tenemos es muy insuficiente, es microscópica con relación al universo de problemas que tienen las víctimas en el país. De acuerdo. Yo quisiera resaltar sobre todo en ese vacío, evidentemente, de la eficiencia administrativa del sistema, 2 experiencias, una en Soacha y una en las mesas regionales de paz, que entre otras cosas se lideró a través de los copresidentes de las comisiones de paz, que curiosamente 2 de ellos nos encontramos en este debate. En Soacha recepciona uno una gran demanda que la ley perfectamente hoy
no reconoce de una manera eficiente. En Soacha, por ejemplo, hablar con los jóvenes que han sido perseguidos, mutilados, violados, maltratados, me refiero a los falsos positivos, a algunos que lograron salvaguardarse, escuchar a las madres de Soacha, nos reclaman, como en las mesas regionales de paz, en el contexto de ese trabajo, las mesas que se realizaron en el país, encuentra uno un llamado y es el tema psicosocial. Una cosa es reparar de manera económica, de manera quizás física, pero el tema psicosocial se ha quedado atrás. Es una de esas circunstancias que hemos llamado la atención, incluso se hizo visible en los debates de La Habana. Recuerdo ahora, Iván, el mismo vocero del gobierno haciendo énfasis a que esa ley definitivamente haga un gran esfuerzo en invertir en ese tema psicosocial. Y quiere decir que hay que atender a la gente también, desde un punto de vista psicológico, social, médico, porque la salubridad del ser humano queda prácticamente a la deriva. Y esa responsabilidad compete a la política social del gobierno, especialmente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo. Toda la política de seguridad social tiene que estar atenta a lograr fortalecer esa ley en ese contexto. Y ahí hay un gran vacío. Eso es realmente algo que valdría la pena hoy también hacer un llamamiento para que el gobierno se ocupe de manera atenta, incluso recepcione las experiencias de las mismas víctimas, que, oh sorpresa, en uno de los últimos seminarios que tuvimos la oportunidad de conocer, eran ellos los que llevaban el liderazgo de cómo contribuir a la resolución psicosocial de sus problemas, de todo este vejamen de lo que llamamos víctimas de un conflicto. Representantes, ya para finalizar, yo quisiera que habláramos un poco de las cifras. ¿Cuántas personas en este momento han sido reconocidas por el Estado como víctimas? ¿Cómo van estos procesos y qué esperanzas tienen estas personas de ser reparadas tanto a nivel económico como a nivel emocional? Bueno, aquí hasta ahora tenemos una cifra oficial que se aproxima a los 6 millones de personas. En ese conjunto hay una muy importante cantidad de mujeres e igualmente, como lo decíamos, de personas campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ese es el más alto porcentaje. Los niños, los jóvenes han sido impactados de una manera especial también. En fin, muchas comunidades, no solamente digamos individuos y familias, sino también grupos humanos, por ejemplo, comunidades indígenas, ya se ha mencionado aquí por parte de Joaquín, partidos políticos como el caso de la Unión Patriótica, digamos más de 5.000 personas de esa organización. En fin, aquí el asunto es que son 60 años de violencia continua y digamos que esa cifra de 6 millones no representa realmente lo que ha pasado en Colombia. Esa es una cifra ya, digamos, espantosa, espeluznante. Pero lo que ha ocurrido es que en tantos años de violencia continua es toda la sociedad, son todos los niveles de la sociedad. Y por eso es tan importante que ahora que está abierta esta oportunidad de la paz, comencemos ya a diseñar mecanismos serios, instituciones muy fuertes, recursos abundantes, para que podamos salir de esta situación. Es decir, esto no se repara simplemente con una ley como la que hay hoy en vigencia. Claro. Su conclusión, representante, brevemente, haría un llamado definitivamente en este contexto de la construcción de la paz a que el Estado colombiano y la sociedad colombiana visualicen la reconciliación con las víctimas. El Estado colombiano, a través de sus gobiernos de turno, tiene que entender de que no es justo seguir haciendo crecer los presupuestos para la guerra. Recientemente, Iván, usted lo sabe perfectamente, fuimos quizás de los que criticamos de manera muy seria, muy responsable, cómo es posible que a esta altura el presupuesto de las fuerzas militares ascienden a más de 29 billones de pesos. ¿Cómo es posible que estamos construyendo un modelo alternativo para normalizar el país y tengamos presupuestos tan altos para la guerra? Pero también es importante que la sociedad se reencuentre y visualice también cuáles son sus derechos y asuma la defensa de los mismos. De lo contrario, no vamos a tener otra oportunidad y es esta, la que se acerca y que anhelamos sea
al final de este año y se logre consensuar la solución de una de las guerras de este país, porque habrá que mirar